se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente toda guapa. Continuamos aquí, mujeres y hombres al borde, hablando de violencia doméstica. Este show le vamos a llamar Loco Amor. Hay muchas mujeres que han tenido o tienen en su vida, quizás aún no lo saben y hoy podrían descubrirlo, un loco amor, un amor que las lleva a quedarse en un círculo de violencia doméstica. ¿Por qué tantas y tantas mujeres maravillosas se quedan en la violencia doméstica? Estamos tratando de arrojar luz en este tema hoy desde la mirada de valientes mujeres sobrevivientes. Se integra nuestro panel, ya estábamos con Patricia Peguero conversando, quien abrió su corazón con nosotros, gracias de nuevo Patricia, y se integra Zoila Fernández, una odontóloga, madre, una mujer muy empoderada, una mujer al borde, pero que vivió muchos años con miedo. Rompes el silencio y hoy eres fuente de inspiración. Bienvenida. Gracias. Zoila, tú estuviste escuchando cuando Patricia nos contaba su historia. Cada historia de una mujer que sobrevive a la violencia doméstica es única, pero nos ayuda a entender un poquito más por qué se quedan. ¿Por qué se quedan mujeres como tú y como Patricia en una violencia doméstica? Mira, realmente en mi caso pesaba mucho el criterio de familia. Yo soy una enamorada de la familia y creo en la familia típica, los 3 muñequitos o los 4 muñequitos, me encanta. Y para mí eso pesaba mucho, realmente. Y fue lo que me hizo permanecer mucho más tiempo, 12 años. ¿Te casaste como Patricia, enamorada, con una historia que parecía que venía bonita? Mira, sí, para confesar, realmente. Vamos a abrir el corazón. Yo me casé más enamorada de la idea de formar una familia. Creo que tal vez eso afectó mucho en la elección de la persona que elegí, que pensé, bueno, esta persona tiene características para ser buen padre, buen esposo. Pero no era así. No fue así. ¿No viste unas señales al principio, unas señales que te dijeran, ojo, alerta roja? Mira, realmente yo siempre he sido muy independiente y yo en un principio de la relación me sentí muy apoyada. O sea, yo sentí que era aceptada, que se me valoraba y siempre, en mi caso sí, yo vi algunas cosas, pero mi deseo de formar una familia era más fuerte que a veces las señales que podía haber. ¿Cuál fue ese primer hecho que aconteció en tu matrimonio que te hizo darte cuenta, ahí sí, alerta, aquí hay algo que no está bien? Mira, realmente en mi caso tiene que ver mucho el detonante, donde yo veo realmente que estoy viviendo en violencia es a través de mi hijo, porque por la escuela el hijo mío estaba dando problemas en el colegio y me refirieron donde el psicólogo. Y realmente el psicólogo me dice que mi esposo estaba maltratando a nuestro hijo, wow, a nuestro hijo. Pero realmente es cuando la violencia se hace evidente. Yo, al igual que la mayoría de las mujeres, de las compañeras, igual que Patricia, cuando venimos a darnos cuenta de que estamos viviendo en violencia, reconocemos que hace mucho tiempo, que hacía años que estábamos en violencia. O sea, nosotras identificamos violencia cuando ya se pasa a la amenaza propiamente dicha, o ya cuando hay golpes, que en mi caso, yo decía que no había recibido violencia física, pero hoy día sí, yo reconozco que yo tuve violencia física. Incluso yo tuve violencia sexual también, o sea, yo tuve el combo de la violencia. A mí, por ejemplo, no me abollaron un ojo, yo no se me hizo ningún moratón, pero sí yo tuve violencia física, que antes incluso en entrevistas yo decía, yo no tuve violencia física. Sin embargo, con el tiempo una va identificando muchísimas cosas que en un principio no se daba cuenta. ¿Cuál fue la primera que percibiste, la violencia psicológica o la violencia sexual, que la mencionaste y poco se habla y mucho abunda? Sí, mira, realmente el detonante fue con el caso de mi hijo. Ya cuando el psicólogo me dice que el niño está siendo maltratado, que tratamos de llevarlo, yo misma al psicólogo le dije, él me plantea, mira, tu niño está siendo maltratado, tú tienes que hablar con tu esposo.
Y ahí yo dije, espérate, yo no puedo manejar eso sola, yo no me atrevo a decírselo. Ya eso es un indicador de que yo sabía miedo, claro, que había un problema, pero yo no lo identificaba en ese momento. O sea, tú no te imaginaste, tú no viste una señal de que con tu hijo ya había algo más, una violencia física. Mira, es que es increíble que a veces nosotros estamos en violencia y no nos damos cuenta. Y la violencia en las etapas iniciales es muy sutil, nosotras no nos damos cuenta. ¿Tendrá que ver con lo que hablaba esta escritora de que había un gran amor, un loco amor de ti hacia él? Es que la violencia intrafamiliar, tú no esperas en tu familia determinado tipo de cosas. ¿Qué tú estás pensando, Patricia? Te van seduciendo poco a poco y te van encerrando, porque hasta una llamada de que comiste es un control. Estás trabajando, ¿dónde estás? De que estás sumamente preocupado por mí, cuando en realidad es control que están teniendo sobre uno. Tú sabes que mi caso es diferente, tal vez por el tipo de carácter que yo tengo, que yo soy muy autosuficiente. Yo nunca sentí ese control tan fuerte. Lo mío fue mucho más sutil. Realmente ya el desenlace es cuando detona lo de mi hijo, que ya yo comienzo como madre, ya yo no quería tener relaciones sexuales, ya comenzó a forzarme a tener relaciones sexuales, que nosotras por lo general no nos atrevemos a decir ese tipo nos da mucha vergüenza, y hay muchísimas mujeres que sufren violencia sexual y no lo saben. Y no se habla casi. No Fíjate se que ese habla. tema yo misma no lo había escuchado de voz de una sobreviviente. Ni yo nunca lo había dicho. Precisamente viendo las otras entrevistas que me han hecho, yo digo, pero yo nunca he hablado. Incluso mis compañeras tampoco lo han dicho, y nosotras, como decimos en el centro, hemos recibido el combo de la violencia: violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, violencia física. Uno no se espera de una mujer con tu temperamento tan empoderada, tan fuerte, tan autosuficiente, profesional, independiente, que reciba ese combo por tantos años. Sí. Si realmente, si tú me hubieras dicho a mí que yo, como yo siempre digo, la muy doctorísima, me iba a ver en una situación como esta, yo te digo que no, la verdad. ¿Cómo manejaste lo de tu hijo? Mira, realmente... ¿Qué te hace romper el silencio? Mira, tratamos de manejarlo con el psicólogo, llevándolo, haciendo creer que el niño era el que estaba en tratamiento, tratando de tratarlo a mi ex esposo. No se pudo. Realmente la violencia ahí sí fue creciendo. Ya comenzó a romper cosas, amenazó a mi hijo de muerte. Entonces, ¿qué edad tenía tu hijo? 11 años tenía cuando eso. Y el niño no se atrevía a hablar, que es una de las cosas que las mujeres en situación de violencia tienen que saber. Casi siempre la violencia no se queda solamente en la mujer, los hijos son afectados. Y sobre todo, el simple hecho de un niño observar violencia, ya él es víctima de violencia. Mi hijo no hablaba y un día me dijo que lo había amenazado de muerte, y yo dije, hasta aquí. Entonces mi violencia fue mayor, Ingrid. Después que yo decidí romper con el matrimonio, ahí fue que la violencia realmente dio su verdadera cara. ¿En qué terminó esto? Por ejemplo, cuando yo pedí el divorcio, en mi casa nunca se discutía, eso es algo que tengo que aclarar mucho. Yo tenía un matrimonio estable. Aparentemente. Sí, totalmente estable. Sin gritos. No se discutía nunca. Nunca un vecino puede decir que oyó un ruido en esa casa, que alguien dijera algo inapropiado, nunca. Yo tenía un matrimonio totalmente estable, en apariencias todo bien, pero la que iba sobrecargada era yo, porque no podía ni siquiera protestar. Mi esposo, por ejemplo, en el área económica era muy inestable, de esos hombres que trabajan un tiempito y duran muchísimos meses sin trabajar. Entonces, que muchas profesionales estamos sufriendo ese tipo de violencia y no nos damos cuenta. O sea, que tú eras el sostén y aún así había un abuso. Sí, Wow. sí, realmente. Ahora se está dando mucho. Este hombre que no cumple con sus responsabilidades, y nosotras como mujeres entendemos, bueno, me toca a mí ahora. Me toca, yo tengo que apoyarlo para que no se deprima, para que no se sienta mal. ¿Me entiendes? Y eso está pasando con mucha frecuencia. Bueno, vamos a hacer una pausa
pero agradezco mucho que contaras cosas que no te habías atrevido a contar y que son importantes para iluminarlos con el tema. Y ahora vamos a una pausa, pero regresamos donde entra a este panel la terapeuta que viene a arrojarnos más luz para comprender por qué tantas mujeres se quedan. Pero qué bueno que hay mujeres valientes que sí rompen el silencio y salen. Gracias. Volvemos. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacer. Gracias a mi gente de Viveros Plantas Tropicales, ya estamos disfrutando de estas bellísimas plantas desde nuestro set. Viveros Plantas Tropicales, que además está ahí mismo en Piantini, en la Max Enrique Ureña, número 59, en 809-565-9199. Anótenlo, porque no hay un mejor regalo para una madre ahora en mayo, precisamente, que una planta hermosa de plantas tropicales. Así que ya lo saben, Vivero Plantas Tropicales. De ahí yo quiero mi regalo. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche.